Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Zurita, de Primero B Marketing. El motivo de esta presentación es por recuperación y el día de hoy voy a hablarles de un tema muy importante que es sobre los aspectos generales de las sociedades mercantiles, las cuales son muy importantes para la economía y los aspectos legales de las sociedades mercantiles. Como primer punto vamos a hablarles sobre qué es la unión y el pacto que debe haber entre varias personas para tener un mismo fin. Voy a hablar primeramente sobre una frase, la cual dice así: la economía mercantil que necesariamente origina la competencia entre los productores de mercancías, la desigualdad, la ruina de unos y el enriquecimiento de otros. Por Vladimir Lenin. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad mercantil primero es una sociedad la cual es el conjunto de dos o más personas que se unen con un mismo fin, como ya hemos comentado anteriormente. En nuestra Carta Magna, como ya sabemos, eh, habla sobre que estamos en toda la libertad o en una garantía constitucional moderna que puede asociar como perseguir un determinado objetivo, pero no nos marca siempre con el objetivo con el que vamos a asociarnos. Tiene que ser un objetivo laico. Eso es un elemento principal. No puede ser entre unirse para cometer delitos o o unirse para hacer algo que vaya en contra de la sociedad, incluso de las buenas costumbres. Tiene que ser un objetivo laico. Eso es principalmente bueno, es como puede ser estrictamente al tema que estamos abordando. Tiene que ser a través de un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades, que tenga como fin llevar a cabo una actividad determinada, y obviamente ese contrato va a ser firmado por los socios. Es por eso que es un contrato social. La ley tiene varios tipos de sociedades. Esto es de acuerdo al fin el que se persigue. Puede ser con un fin de ayuda, un fin filantrópico, puede ser incluso un fin mercantil o un fin sin lucro, que incluso implica una especulación comercial. Esta es una actividad de comercio que es concretamente a donde vamos a llegar en un punto. Principalmente la ley distingue, pues sabemos que hay otros tipos de sociedades, especialmente la que hablaremos el día de hoy. Es distinguir cuál es la diferencia entre los dos tipos de asociaciones, las cuales son civiles y los diferentes tipos de sociedades mercantiles. Bueno, hablaremos un poco más sobre el contrato mercantil, el cual, como ya hemos mencionado, es un contrato o es un acto entre varias personas que se obligan entre ellas para dar, hacer o no hacer. Este acto pacta generalmente por derechos y obligaciones a las partes y tiene como objetivo dar actos de comercio. La única diferencia que existe entre un contrato mercantil y uno civil es que el objetivo de los contratos mercantiles son actos de comercio. Pero ¿cuáles son? Se consideran actos de comercio las acciones relacionadas con una adquisición de un objetivo que tiene como característica diferenciadora finalidad ganar dinero. Estos bienes no son adquiridos por el uso, sino propio por el intercambio de posteriores. Estos actos son rivales por una empresa. Como característica del contrato mercantil tenemos que es un contrato real, consensuales y o colegnes, contratos unitarios o bilaterales. Siempre son contratos onerosos, contratos de ejecución inmediata o aplazados por el tiempo, contratos principales o accesorios. También tenemos como la clasificación de diferentes contratos mercantiles, en el cual está los contratos de compraventa mercantil, contratos de transporte terrestre, contratos de seguro, la fianza de mercantil, contratos de pagaré, letras y cheques, contratos de comercio marítimo, contratos de sociedades y diferentes contratos de préstamos. ¿Cuál es la diferencia entre contratos mercantiles y civiles? Pues como ya tenemos como las tribunales y las lucros. En tribunales tenemos que se encargan de juzgar los conflictos ocasionados por los contratos mercantiles que no son mercantiles. Los que no se encargan de juzgar los conflictos ocasionados por contratos civiles. Y el lucro tenemos que son contratos mercantiles obligatoriamente tienen que estar caracterizados por onerosos, es decir, que se pretenda un beneficio económico, en cambio los civiles pueden ser gratuitos
o sobre la legislación, los cuales son contratos mercantiles en España que se encuentran regulados en el comercio y de contratos civiles, los cuales se encuentran regulados por el Código Civil. Compañía en nombre colectivo. Se atrae entre dos o más personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social. La obligación personal indefinida, inherentes a los socios que las integran. La solidaridad que debe de existir entre los socios. Esta definición no es suficiente, pues en ella no se hace mención de estos importantes caracteres, como es la obligación personal e indefinida inherente a los socios que las integran, la solidaridad que debe de existir entre los socios, la cual es la razón social, la cual impone los nombres de los socios, de alguno de ellos o solo de uno. Empleados puede ser que fueron designados por la sociedad. Un ejemplo claro de esta sociedad es la siguiente, como el nombre colectivo integrado por los siguientes tres socios, como puede ser adoptar como razón social cualquiera de las siguientes maneras entre el nombre de tres personas. Como siguiente tema tenemos la responsabilidad limitada, en la cual que toda la sociedad está en nombre colectivo sobre los socios que deben estar obligados a la deuda de los socios con los bienes. En siguiente compañía tenemos la compañía comandita simple. Es aquella que existe bajo una determinada razón social y se compone de uno o más socios, llamados comanditados, que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios, que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. La asociación en comandita simple pues es aquella que exige bajo una determinada razón social y que se compone de uno o de más socios, como ya mencionamos. Pero ¿qué son los comanditados? Son los socios en nombre colectivo, los cuales son responsables de las deudas sociales de manera subsidiarias, indefinida y solidariamente. ¿Quiénes son los comanditarios? No son responsables ni subsidiariamente ni solidariamente de las obligaciones contratadas por la sociedad. Su riesgo y su responsabilidad es limitada a los aportes realizados, ya que no tienen ni estas obligaciones a responder más allá de los mismos. Ahora hablaremos sobre la sociedad de responsabilidad limitada, la cual es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado y por lo tanto la responsabilidad está limitada al capital. En el caso de que se contraiga deudas, no responde por el patrimonio personal de los socios, sino al aportado en dicha empresa limitada. Presenta como una sociedad de tipo capitalista, en la cual el capital que estará dividido en participantes sociales se integra por las aportaciones de todos los socios, los cuales no responderán personalmente a las deudas sociales. Como características tenemos el número de socios, la responsabilidad de los socios, clases sociales, las cuales pueden ser socios trabajadores o socios capitalistas. Nombre o denominación social. Debe ser un nombre de que nadie haya registrado antes por el registro mercantil central, la cual sigue expresiones sociales de la responsabilidad limitada o de la abreviatura SRL, sociedad limitada, o de su respectiva abreviatura. Tenemos el capital social, el cual debe ser un mínimo de $3,000. Totalmente puede ser un desembolso. Si existe limitad máxima, puede ser formado por aportaciones monetarias, o en especial, como un ejemplo, un ordenador, una furgoneta o cualquier otro tipo de bien. También tenemos la división del capital social, en la cual es la participación social, cuya transmisión tiene ciertas limitaciones legales constando siempre los demás socios con derechos de preferencia frente a terceros. Ahora hablaremos sobre la economía mixta, la cual se refiere a un modelo económico que recurre al mercado para asignar los recursos, pero en el que el Estado interviene para regular sus funcionamientos, la cual no incorpora elementos de la economía del mercado libre y de la economía planificada, al fin de incluir en un sistema económico consideraciones sociales más amplias, por ejemplo la ética y la justicia social,
Por lo tanto, este sistema mixto en el cual las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía, los hogares o empresas, que decide qué, cómo y dónde se producirá y también el tiempo en el cual se va a realizar. La actualización del Estado también está presente, cubriendo los fallos del mercado. Un ejemplo de economía mixta, tenemos que en el siglo XXI la inmensa mayoría de los países tenía una economía mixta, la cual estaba más cerca de la economía del mercado o de la economía planificada por simpleza, o tenía un poco de ambas. Un ejemplo del sistema mixto es la llamada estado de bienestar. Bajo este sistema, la mayoría de las decisiones económicas se toman en el mercado, pero el Estado desarrolló un conjunto de actividades con el fin de alcanzar algunos objetivos sociales y distributivos. En general, el Estado utilizó por parte de su presupuesto para asegurar que todos los ciudadanos alcancen un mínimo de recursos para poder vivir dignamente. Como siguiente compañía tenemos a la compañía en comandita dividida por acciones, las cuales existen bajo una relación social en la que es formada por los nombres de uno o más socios, solidariamente responsables, llamados socios comanditados, seguido de las palabras compañía en comandita. El capital de esta compañía se divide en acciones nominativas de un valor nominal igual a la de un décimo por parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente responsables, por lo cuales son los comanditados. La administración de la compañía es responsable a los socios comanditados respecto a la no contemplada en las anteriores características. Esta compañía se rige también por las reglas de la compañía anónima, en cual es en comandita simple, la cual se constituye por dos clases sociales, comanditados y comanditarios. Esta forma no es utilizada en la actualidad. Bueno, ahora pasaremos al siguiente tema de la presentación, la cual es la asociación anónima. Pues, ¿qué es? Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares no pueden ser en virtud de unas acciones en el capital social o a través de un título o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por sus distintos valores nominales o por las diferentes prioridades vinculadas a esta. Por ejemplo, la obtención de un dividendo mínimo, las cuales los accionistas no responden por su patrimonio personal de las deudas de las sociedades, sino únicamente hasta la cantidad máxima del capital aportado. La sociedad anónima se clasifica en los siguientes distintos criterios, como son en su origen de financiamiento. La sociedad anónima se clasifica también en abierta o cerrada. Como sociedad anónima abierta tenemos que es aquella que recurre al ahorro del público en busca de financiamiento, emisión de obligaciones negociables o para constituir su capital fundacional, las cuales son constituciones por suscripciones públicas o para aumentar emisión pública en acciones en las que pueden dar, por ejemplo, emisiones por acciones en la bolsa de valores, la cual la empresa emite su valor en la bolsa para ser financiada mediante compras de acciones. También tenemos las sociedades anónimas cerradas, las cuales son que recurren al ahorro público para formar su capital fundacional o para aumentarlo. En estas sociedades el capital se nutre de los aportes que integren o suscriben los fundadores al celebrar el contrato social. En otras palabras, es la utilización de este capital enteramente privada. Dentro de estos tenemos los administradores de la sociedad, las cuales son de la sociedad anónima, las cuales necesitan de valerse de un órgano jurídico y representativo a la vez, que lleva a cabo la gestión cotidiana de la sociedad y la presente en sus relaciones jurídicas con terceros. La estructura del organismo de la administración de una sociedad constituye una de las menciones más importantes de los estatus. En general, los ordenamientos jurídicos permiten que cada sociedad pueda organizar su administración de la forma que estime más conveniente. No impone una estructura rígida y predeterminada al organismo administrativo y faculta a los estatus.
para destacarse entre varias formas de alternativas. Las formas habitualmente permiten administración única, variación administradores solidarios, y también dos administradores conjuntos, un conjunto también de administración que es dominada como un directorio entre algunos países o conjuntos directivos, también la administración socioeconómica. También tenemos la Junta General de Accionistas, la cual es una junta que se denomina Asamblea General de Socios. Es la encargada, entre otras funciones, de elegir a los administradores de la sociedad, pero tanto eso es un plazo entre 2 meses, 1 o 2 meses, en la reunión de los accionistas de la sociedad, y en el órgano máximo de esta. Ante ella pueden actuar los accionistas por sí mismos o representados mediante poder otorgado por documentos públicos o privados. También encontramos la formación y constitución de la sociedad anónima, la cual es proceder a la constitución de una sociedad anónima que se requiere cumplir una serie de requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico respectivo. Entre ellos, generalmente se incluye según la legislación en concreto. Como primer punto tenemos un mínimo de socios o accionistas y que cada uno de ellos suscriba una acción. Como 2. Una mínima de capital social o una suscripción de las acciones. 3. La estructura constitutiva de las sociedades anónimas con ciertas menciones mínimas de estas. Bueno, este es alguno de los sistemas en las cuales la sociedad anónima puede constituirse a través de un doble procedimiento práctico, regulado especialmente por los diferentes intereses jurídicos y constituciones finales de la sociedad, a través de una asamblea constituyente, códigos o leyes mercantiles, las cuales son fundaciones simultáneas o fundaciones sucesivas. También tenemos la estructura orgánica de las sociedades de capital, la cual la sociedad anónima y limitadas responden a un mismo modelo de organización corporativa, que es esencial el descanso sobre la existencia de una dualidad de órganos. De un lado, la Junta General como órgano debilitante que une a los socios y que expresa con sus acuerdos la voluntad social. Y del otro lado tenemos los administradores, que son el órgano ejecutivo encargado de la gestión de los socios y de la representación de sus relaciones con terceros. También tenemos el modelo legal, que es la Junta General, que viene concesiva como el órgano supremo y soberano, al que queda subordinado el órgano de la administración. La necesidad de una junta que se pronuncia sobre los materiales sociales más relevantes, como son las cuentas, los estatus, fusiones o disoluciones, etc., así como una competencia para nombrar y para destituir a los administradores. En esta última, además, la situación normativa de supremacía se fuerza por la posibilidad de expresamiento reconocida de reservas competencias en materia de gestión social a la propia Junta, así como en la facultad que se atribuye a esta como para impartir instrucciones a los administradores o para someter a autorizaciones alguna de sus decisiones. Para Fernando Sánchez Calero, las sociedades de capital tienen una organización corporativa, a través en la cual las personas jurídicas creadas su función pueden ser desarrolladas por su propia actividad. También hay cuenta la Junta General, las cuales son sociedades de capital como todas las entes dotados de personalidad jurídica, precisas por su norma fundacional de diversos órganos por medio de los cuales se expresa la voluntad de la sociedad y se desarrolla la actividad de las mismas, tanto como en el ámbito de sus relaciones internas como en el de sus relaciones con terceros. Ahora bien, dado el carácter capitalista de la mayoría de los tipos de sociedades, junto a su carácter impersonal, los órganos sociales adquieren una dimensión trascendental en el desarrollo de la sociedad, dimensión que se explica a través de la teoría de órganos,
u organistas en virtud de la cual la sociedad actúa a través de un organel, sin que exista determinación de ningún tipo, de tal modo que en el acto de un órgano, en el acto de las personas jurídicas. Ahora voy a hablarles sobre la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la cual es una sociedad que tiene naturaleza cerrada, fundada sobre una base familiar donde los socios se conocen y no permiten que ingresen extraños. Por eso las participaciones no están incluidas en títulos, valores ni en acciones. Su capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporados en títulos, valores ni denominarse acciones. Los socios no pueden exceder de 20 y no pueden personalmente por las obligaciones sociales. Como regulaciones normativas tenemos la Ley General de Sociedades, la Ley artículo 283 referenciado a la definición, el artículo 284 y el artículo 285 sobre referido al capital social. También tenemos los requerimientos, que son formatos de solicitud de inscripción debidamente llenados y suscritos, copia simple de documentos de identidad del presente con la constancia de haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa respectiva. Pago de los derechos registrados. Como cuarto tenemos escritura pública que contenga el pacto social y el estatuto. También tenemos los aspectos calificables, que son aplicables a las disposiciones del reglamento del registro de sociedades para la sociedad anónima en la que sea pertinente, como es la escritura pública de constituciones que deben presentarse en la oficina registrada correspondientemente al dominio de la sociedad, estipulaciones del pacto social, identidad de los socios fundadores, personas naturales o jurídicas, quienes no pueden ser de 2 ni más de 20. Si se trata de personas jurídicas, denominaciones o razón social. También tenemos el monto del capital social y el detalle de los aportes otorgados por cada uno de los socios. Cada participante en que se divide el capital socio debe tener pagado al menos un 25%. Ahora hablaremos sobre las estipulaciones del estatuto. Las sociedades comerciales de responsabilidad limitada tienen una denominación, pudiendo utilizar además un nombre abreviado al que se debe añadir las indicaciones sociedades comerciales de responsabilidad limitada o su abreviatura. Para mayor información, ver Constitución de S.A. También tenemos la sociedad dominio de la sociedad, duración, que es determinada o indeterminada. Se debe describir en forma detallada los negocios u operaciones lícitas que constituyen el objetivo social. Las solemnidades que deben cumplirse para el aumento y reducción de capital social, señalando el derecho de preferencia que pueden tener los socios y cuando el capital no asumido por ellos pueden ser ofrecidos a personas extrañas a la sociedad. En el artículo 92 de la Ley de Compañías tenemos que la responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales, hasta el monto de sus aportaciones individuales. En el artículo 93 tenemos que es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad del comerciante. En el artículo 95, la compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar con tal si sus socios exceden el número de 15 y excedieron el número máximo. En el artículo 98 tenemos que para invertir en la constitución de una compañía de responsabilidad limitada se requiere la capacidad civil para contratar. Y como último el artículo 99, en el cual no constante las amplias facultades de esta ley concede a las personas para constituir compañías de responsabilidad limitada. No podrán hacer entre padres e hijos,
no emancipados ni entre cónyuges. Aparte tenemos el artículo 291 que se refiere al derecho de adquisiciones preferenciales, el artículo 992 sobre la administración, el artículo 994 que se refiere a las estipulaciones a ser incluido en el pacto social, el artículo 94 que hace referencia a las normas aplicables, el artículo 103 que hace referido al contenido del asiento y diferentes requisitos, como es el formato de solicitud de inscripción debidamente llenado e inscrito. Ahora pasaremos a hablar sobre las sociedades colectivas. Una sociedad colectiva es una modalidad de sociedad mercantil en la que varios socios se unen bajo un nombre colectivo y de manera solidaria para el desarrollo de una actividad económica. El tipo de sociedad colectiva basa su concepto en la unión de varios socios para el desarrollo de un determinado proyecto o la realización de una actividad económica. Todos los socios participantes ponen en valor un compromiso común de participación en la sociedad mercantil creada. Sus derechos y deberes correspondientes serán establecidos atendiendo a las aportaciones de cada uno de ellos. Fruto de dicha obligación pactadas surge el reparto solidario y común de los resultados de la sociedad. En caso de pérdidas, los socios deben afrontar las mismas con sus propios patrimonios. Por esos motivos, es frecuente que se trate de uniones en condiciones de igualdades de unos pocos socios con gran sintonía profesional y con un capital social bajo. Pues así se facilita la toma de decisiones económicas y la gestión, favoreciendo un reparto equitativo y de solidaridad de ganancias y responsabilidad. También tenemos los rasgos principales de la sociedad colectiva, que cuenta como características. Existe una serie de características distintivas de este tipo de sociedades mercantiles. Actividad mercantil. La constitución de la sociedad persigue la realidad de una determinación actividad económica. Carácter personalista. La realización de dicha actividad se realiza bajo una misma razón social unificada. Tenemos el número de socios. Esta alternativa previsa de un mínimo de 2 socios para hacer posible su constitución. También cuenta el capital social. Esta modalidad no requiere una aportación de capital social mínima en la creación de las sociedades. Denominación social. Esta sociedad previsa de un nombre colectivo que incluye a todos los socios o bienes de uno de ellos, acompañado de la terminación SIA. Además debe incluir SC o SRC de sociedades colectivas. También cuenta con la comunidad y constitución formal. La sociedad colectiva debe ser registrada en el registro mercantil, haciendo públicos y legales tanto su razón social como su nombre colectivo. En el artículo 36, la compañía en nombre colectivo se contrae entre 2 o más personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social. Entre los socios o integrantes de una sociedad colectiva, los socios pertenecientes a este tipo de unión mercantil pueden tener tanta personalidad física como personalidad jurídica para su participación. Además, estos se dividen en 2 conjuntos distintos: socios industriales, incluyendo a socios trabajadores que contribuyen laboralmente a los objetivos de la sociedad. Si bien generalmente no participan en la gestión y administración de la misma y por lo tanto no tienen responsabilidad sobre potenciales pérdidas, sí tienen el derecho a garantías, responsabilidades sobre socios capitalistas, aportando tanto como bienes o capital como trabajo. Estos socios se encargan de administrar la sociedad.
participan de las ganancias atendiendo las proporciones de su participación, aunque también deben ser respaldadas las pérdidas de ese sentido. Esta modalidad societaria está regulada en los distintos ordenamientos jurídicos y legislaciones de cada país, como ocurre en el resto de modelos de sociedades mercantiles. En el caso español, por ejemplo, en el Código de Comercio, la Constitución que la define y delimita sus características en materia impositiva, estas sociedades son gravadas mediante el impuesto de sociedades. En el artículo 42, las personas que según lo dispongan en el Código de Comercio tienen capacidades para comercio tienen también la toma de decisiones de una compañía en nombre colectivo. El menor de edad, aunque tenga autorización general para comerciar, necesita de autorización especial para asociarse en una compañía en nombre colectivo. Por ejemplo, de sociedad colectiva. En la realidad, la sociedad colectiva o sociedad regular colectiva no es una forma de sociedad mayoritaria, ya que existen otras modalidades más extendidas, como la sociedad cooperativa o las sociedades de responsabilidad ilimitada, ya mencionadas. En el Código de Comercio, en la normativa legal seguida por las empresas que sirven para regular sus actividades, en el seguimiento de sus operaciones y relaciones mercantiles. Por ejemplo, el concepto de comercio mercantil, que se define como la legislación que regula la actividad de toda empresa. Un código de comercio, por ejemplo, el código de comercio queda regulados por el código de comercio de cada país. Por lo tanto, el código de comercio lo que hace es regular las normas básicas de lo que se reconoce como el derecho privado, para definir una conducta que deberá ser exhibida y cumplida por todas las partes de una misma jurisprudencia. En el artículo 43, el capital de la compañía, en nombre colectivo, componente de los aportes de cada uno de los espacios, entrega o propone entregas para la constitución de las compañías, será necesario el pago de no menos de 50% del capital suscrito. En el artículo 40 también nos dice: cuando se constituyera una compañía en nombre colectivo que tome a su cargo el activo y el pasivo de otra compañía en nombre colectivo que termine o debe terminar por cualquier causa, la nueva compañía podría conservar la razón social anterior siempre que las escrituras de la nueva así sea como así sea en su registro y en el extracto de su público que si se constara. Una de las razones sociales es que se conserve seguida la palabra sucesores, el negocio para el que se forma la nueva compañía, su dominio, el nombre, nacionalidad y dominio de cada uno de los socios colectivos de la nueva compañía y la declaración de la compañía de dichos socios son los únicos responsables de los negocios de la compañía. Podrá también continuar con la misma razón social la compañía que debe terminar por muerto uno de los socios, siempre que los herederos de aquella consientan por ello y se hagan constar el participar en escrituras públicas cuyo extracto se publicara. La escritura se registrará conforme a los dispuestos en este artículo. Ahora hablaremos sobre la compañía comanditaria. La compañía comanditaria es una sociedad mercantil en la que se coexisten socios que participan en la gestión de las sociedades y responden ilimitadamente con su patrimonio, y socios en los que no participan en la gestión y no responden limitadamente al capital aportado.
En general, en este tipo de sociedades denominadas comanditaria o en comandita, conviven dos perfiles de socios claramente diferenciados y que toman su personalidad de otro tipo de sociedades. De ahí también que se la denominen sociedad mixta. Unos socios tienen el derecho y el deber de gestionar el día a día de las operaciones de la sociedad, y su responsabilidad está sujeta a todas las deudas sociales, es decir, tienen su responsabilidad ilimitada. Por contra, existen otros socios denominados comanditarios, que no interfieren en la gestión de la sociedad, pero también responsabilizan limitada al capital en la gestión de la sociedad, pero tienen responsabilidad limitada al capital aportado. Este sistema se emplea en multitudes de ocasiones en aquellos casos en los que una empresa necesita atraer capital exterior. Existen dos tipos de sociedades comanditarias: sociedad comanditaria por acciones, que está obligada a auditar sus cuentas y depositarlas en el registro mercantil cuando superen ciertos límites, aplicándose a este caso la misma ley a las sociedades anónimas y están consideradas de capital. Sociedades comanditarias simple no está obligada a auditar sus cuentas ni a depositarlas en el registro mercantil, salvo que en el cierre de ejercicios todos sus socios colectivos, a la mayoría de estos, sean sociedades extranjeras. En el artículo 301, el capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual las décimas partes del capital social, o lo menos debe ser aportadas por los socios solidariamente responsables, los comanditados, a quienes por sus acciones se entregan certificados normativos intransferibles. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público podrán participar conjuntamente con el capital privado en el capital y en las gestiones de los socios de esta compañía. La escritura debe contener los nombres de los socios, nacionalidad y dominio. La exclusividad o separación del socio comanditado no es causa de disoluciones, salvo que ellos sean. El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado en él. Se administrará por mandatorios amovibles, socios o no. La denominación de esta compañía deberá contener las indicaciones. La exclusividad o la separación del socio comanditado no es causa de disolución, salvo a que ellos se correspondan a la empresa dedicada al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional. La razón social, objetivo y dominio de la compañía, el nombre de los socios autorizados para obras, administrar y firmar por ella, la suma de los aportes entregados o por entregarse para la constitución, hubiere pactado del modo que expresó. En el artículo 103, la compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social que se conformará por los nombres de uno o más socios solidariamente responsables, seguidos por la palabra compañía en comandita a su abreviatura. En el artículo 105 pueden ser excluidos de la compañía el socio administrador que se sirviera de la firma o de los capitales sociales en provecho propio, el socio que intervenga en la administración sin estar autorizado por el contrato social, el socio que quiebre, el socio que constituido en mora no haga el pago de su cuota social,
En general, los socios que falten gravemente al cumplimiento de sus obligaciones sociales. También en el artículo 306, el socio comanditado, si solo fuera uno, o la mitad más uno de ellos, si fuera varios, tienen derecho de veto sobre las resoluciones de la Junta General. Y en el artículo 107, en lo que no previsto en esta selección, la compañía se regirá por las reglas relativas a la compañía anónima y a los derechos y obligaciones de los socios solidariamente responsables por las pertinentes disposiciones de las compañías en nombre colectivo y en comandita simple, en todo lo que les fueron aplicable. El ejercicio de estas atribuciones, dadas en los estatutos sociales, a las acciones y a las juntas generales, no hacen incluir a los comanditarios en responsabilidad como si tomara injerencia a la administración. También tenemos en la selección de economía mixta en el artículo 108 que el Estado y las municipalidades de los consejos provinciales y las entidades u organizaciones de estos sectores públicos podrán participar conjuntamente en el capital privado, en el capital y en la gestión social de estas compañías. En la facultad a la que se refiere en el artículo anterior, responde a las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura, y a las industrias convenientes de la economía nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo, a la presentación de nuevos servicios públicos, al mejoramiento de los ya establecidos. En el artículo 110, en cual las entidades enumeran en el artículo 108 podrán participar en el capital de estas compañías, suscribiendo su aporte en dinero o entrega de equipos, instrumentos agrícolas o industriales, bienes o muebles, efectos públicos innegociables, así como también mediante la concesión de prestación de un servicio público de un periodo determinado. En el artículo 311 son aplicables a esta compañía las disposiciones relativas de la compañía anónima, en cuanto no fuere contrarios a los contenidos en la selección. Los estatutos establecidos de la forma de integrar el directorio en que se deberá estar representados necesariamente todos los accionistas del sector público como los del sector privado, en proporción al capital aportado por uno y otros.